Marcos Aldana se quedó paralizado, las palabras de su esposa lo dejaron mudo. El sonido del porcelanato al romperse contra el suelo resonó por todo el salón, un eco cruel que se apoderó del silencio. Sus manos temblorosas sostenían el último plato de una pila, un testigo mudo de la humillación. Sus ojos se llenaron de un dolor frío mientras su esposa, Valeria Montes, lo miraba con un desprecio tan brutal que le atravesó el alma como una flecha envenenada. «Eres un inútil, Marcos. No sirves para nada», le siseó Valeria con el rostro rígido, su voz una daga de hielo. «Mírame cuando te hablo. No te quiero más aquí. Pero esta escena que acabas de presenciar no es el final de nuestra historia. Es apenas el momento en que todo se derrumba para Marcos. Para entender cómo se llegó a este punto, necesitamos regresar al principio, cuando su vida parecía un sueño desde afuera. Por cierto, cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Desde México, desde España o tal vez desde algún otro país de habla hispana. Nos encanta leer sus comentarios y saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo. Ahora sí, regresemos al inicio de esta historia que te va a quitar el aliento. Todo comenzó hace 7 años cuando Marcos Aldana era un hombre completamente diferente. A los 30 años era un arquitecto con un futuro brillante, trabajando en uno de los estudios de diseño más prestigiosos de Seattle. Sus ojos brillaban con la pasión de quien había encontrado su verdadera vocación. Para él, los planos no eran solo dibujos técnicos, eran el esqueleto de futuros hogares, el corazón de las familias que los habitarían. Marcos tenía el don de transformar un concepto en una obra maestra tangible, como si fuera un escultor de espacios. En aquellos días, Marcos llegaba a su oficina cada mañana con una sonrisa genuina y una elegancia sobria que hacía que todos voltearan a verlo. Llevaba el cabello oscuro y siempre perfectamente peinado. Sus trajes a la medida, de corte impecable, realzaban su figura atlética, y sus zapatos de cuero resonaban con seguridad por los pasillos del estudio. Era respetado por sus colegas, admirado por sus superiores y tenía un futuro prometedor por delante. Fue precisamente en un evento de networking de la empresa donde conoció a Valeria Montes. Ella se presentó como publicista independiente, buscando colaborar en el diseño de un nuevo concepto de coworking para su cliente. Valeria, una mujer de 28 años, era alta, de complexión delgada, con una sonrisa que parecía genuina y una forma de hablar que inspiraba fascinación. Vestía con una audacia calculada, conducía un sports car de lujo y tenía esa seguridad que solo otorgan las redes sociales y una aparente vida de ensueño. Durante sus primeras reuniones, Marcos no podía dejar de admirar su dinamismo. Ella, por su parte, parecía halagada por la atención de un hombre tan talentoso y aparentemente sensible. Lo invitaba a cafés después de las juntas, le enviaba mensajes halagadores y le decía palabras que le llegaban directo al corazón. Nunca había conocido a un hombre tan creativo y atento como tú, Marcos, le susurraba con voz suave y convincente. Eres perfecto en todo lo que haces. Los colegas de Marcos comentaban en voz baja que Valeria parecía completamente cautivada por él. Y la verdad es que Marcos también estaba cayendo bajo el hechizo de esta mujer que parecía tenerlo todo: éxito, una vida social envidiable y una aparente adoración por el que lo hacía sentir como el hombre más especial del mundo. El noviazgo fue una vorágine de emociones. Valeria lo llevaba a los bares más exclusivos del centro, le regalaba accesorios de diseñador y planeaba viajes espontáneos a lugares exóticos. Le hablaba de sus sueños de construir una marca juntos, de dominar el mercado publicitario y de darle una vida llena de aventuras y lujos que solo ellos podrían entender. Marco se sentía como si hubiera encontrado la pieza faltante de su vida, pero había algo que Valeria repetía constantemente durante esos meses de cortejo, algo que en aquel momento sonaba como un compromiso apasionado, pero que después se convertiría en una jaula de oro. Mi amor, le decía mientras lo abrazaba en su departamento en el centro de la ciudad. Cuando nos casemos, quiero que te asocies conmigo en mis proyectos. Quiero que trabajemos juntos, que creemos algo enorme y que demostremos al mundo lo que somos capaces de hacer.
un hombre con tu talento no debería estar atado a una empresa. Yo voy a ser tu socia, tu musa, tu impulsora. Marcos sentía que la piel se le erizaba cada vez que escuchaba esas palabras. En una industria donde tantos arquitectos luchaban por destacar, tener una mujer que quisiera invertir en su talento parecía un sueño hecho realidad. Además, Valeria le prometía que su sociedad sería un simple formalismo, que él podría seguir diseñando a su antojo y que ella solo quería asegurarse de que su genialidad tuviera el respaldo necesario para triunfar. La boda fue un evento deslumbrante. Valeria no escatimó en gastos para hacer de ese día algo inolvidable. El anillo de compromiso costó más de lo que Marcos ganaba en un año. La recepción se realizó en uno de los salones más exclusivos de Nueva York y la luna de miel fue un viaje de un mes por las islas del Pacífico. Marcos se sintió como el protagonista de una película de ensueño, rodeado de lujo y del amor aparentemente incondicional de su nueva esposa. Los primeros meses de matrimonio fueron exactamente como Valeria había prometido. Ella se iba temprano a trabajar, pero regresaba a media tarde con ideas para nuevos proyectos y contactos prometedores. Marcos decoró su nuevo estudio de diseño con todo el cariño del mundo. Pasó horas elaborando maquetas y planos, y se dedicó a construir el portafolio perfecto. Valeria lo colmaba de elogios, le decía que era el mejor arquitecto del mundo y parecía genuinamente orgullosa de tenerlo creando a su lado. Pero conforme pasaron los meses, Marcos comenzó a notar pequeños cambios en el comportamiento de su esposa. Los elogios se volvieron menos frecuentes y cuando él intentaba contarle sobre un diseño o compartir alguna idea, Valeria parecía distraída o simplemente lo interrumpía para hablar de sus propios logros. Las conversaciones profundas que solían tener durante el noviazgo se convirtieron en monólogos superficiales sobre sus clientes, sus fiestas o los problemas de su trabajo. Marcos intentó convencerse de que era normal. Después de todo, habían pasado de la etapa de enamoramiento a la vida de matrimonio y sociedad real, pero en el fondo de su corazón comenzó a sentir un vacío que no sabía cómo llenar. Los días se le hacían largos y repetitivos. Despertaba, preparaba el café, revisaba su correo sin encontrar mensajes, intentaba diseñar, se frustraba, veía las redes sociales, intentaba de nuevo y esperaba a que Valeria regresara, para que ella le dijera que no era el momento de invertir en su proyecto. Al día siguiente, todo se repetía exactamente igual. Fue entonces cuando Marcos empezó a extrañar su antiguo trabajo. Extrañaba la sensación de logro que sentía cuando un cliente aceptaba un diseño complejo. Extrañaba las conversaciones inteligentes con sus colegas. Extrañaba sentirse útil y productivo, pero cada vez que le mencionaba a Valeria que tal vez podría buscar un puesto de medio tiempo o incluso hacer trabajos freelance desde casa, ella reaccionaba de manera negativa. ¿Para qué quieres buscar trabajo, mi amor?, le decía con una sonrisa que ya no parecía tan cariñosa como antes. Te doy todo lo que necesitas. Además, yo necesito que estés aquí, en la casa. Un esposo trabajador descuida sus responsabilidades y yo no quiero sentirme abandonada. Las palabras de Valeria sonaban razonables en la superficie, pero había algo en su tono que hacía que Marcos se sintiera pequeño, como si sus deseos y ambiciones no fueran importantes. Cuando él insistía, ella se ponía más seria y le recordaba todo lo que ella había invertido en su carrera, en la casa, en sus vacaciones y lo desagradecido que sonaba al querer más de lo que ya tenía. Gradualmente, Valeria comenzó a mostrar una faceta de su personalidad que Marcos nunca había visto durante el noviazgo. Cuando regresaba de sus reuniones de mal humor, en lugar de guardar sus frustraciones, las descargaba en su esposo. Si una maqueta no estaba exactamente como a ella le gustaba, si su estudio no estaba impecable o si Marcos no estaba de humor para salir a un evento, Valeria se molestaba y le hacía comentarios que lo lastimaban profundamente. Mira nada más, le decía con sarcasmo cuando encontraba una mota de polvo en un estante. Para lo único que sirves y ni eso puedes hacer bien. O cuando Marcos se quejaba de sentirse solo durante el día. ¿Solo, tú? Tienes todo lo que cualquier hombre querría tener.
Deja de ser tan dramático y agradece lo que tienes. Estos comentarios comenzaron a afectar profundamente la autoestima de Marcos. El hombre seguro y exitoso que había sido parecía estar desapareciendo poco a poco, reemplazado por alguien que constantemente dudaba de sí mismo y buscaba la aprobación de su esposa para sentirse valioso. Fue durante esta época de confusión y dolor emocional que Marcos tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Una tarde, mientras navegaba por internet sintiéndose vacío y perdido, vio un anuncio sobre un curso en línea de diseño asistido por computadora para arquitectos, impartido por la Universidad de Harvard. Algo dentro de él se encendió como una llamita que había estado a punto de apagarse. Sin pensarlo dos veces, Marcos se inscribió en las clases. Le dijo al asesor de admisiones que mantuviera su información confidencial porque se trataba de un obsequio sorpresa para su aniversario. En realidad, Marcos sabía que Valeria no aprobaría que él tomara clases, pero por primera vez en meses sintió que estaba haciendo algo por él mismo. Las clases en línea se convirtieron en el refugio secreto de Marcos. 3 veces por semana, le decía a Valeria que tenía que atender a un cliente misterioso o que estaba preparando un proyecto sorpresa para ella, y en su lugar se dirigía al sótano para estudiar. Ahí, rodeado de códigos, estructuras y modelos 3D, Marcos volvía a sentirse vivo. Sus tutores lo elogiaban por su capacidad analítica. Sus compañeros de clase, de todas partes del mundo, lo buscaban para formar equipos de trabajo y él redescubría la pasión que había dejado dormida. Durante los descansos de las clases, Marcos a menudo reflexionaba sobre su vida. Se daba cuenta de que había cambiado mucho desde que se casó. Y no precisamente para mejor. El hombre independiente y seguro de sí mismo había sido reemplazado por alguien que caminaba de puntillas en su propia casa, tratando de no molestar a su esposa y viviendo para complacerla. Pero las clases le estaban devolviendo algo de su identidad perdida. Cada noche que regresaba al primer piso después de estudiar, se sentía un poco más como el Marcos de antes. Guardaba su laptop en un lugar secreto del estudio y, cuando Valeria le preguntaba por qué había tardado tanto, él había perfeccionado sus excusas. Valeria, por su parte, parecía cada vez más irritable y menos interesada en su esposo. Sus comentarios hirientes se volvieron más frecuentes y comenzó a compararlo constantemente con otros hombres. Cuando veía televisión juntos y aparecía algún actor o modelo, ella hacía comentarios como, mira, eso sí es un hombre que se cuida, o a diferencia de otros que se han dejado ir completamente. Marcos sabía que esos comentarios iban dirigidos a él, aunque Valeria nunca lo dijera directamente. Había subido algunos kilos desde que se casó, principalmente porque su vida sedentaria y su tristeza emocional lo llevaban a comer más de lo normal. Pero en lugar de apoyarlo o motivarlo de manera constructiva, Valeria lo hacía sentir avergonzado de su cuerpo y de sí mismo. La situación llegó a un punto crítico una noche de viernes. Valeria había invitado a sus amigos de la agencia de publicidad a una cena en su loft. Marcos se había esforzado toda la semana preparando un menú gourmet, limpiando el espacio hasta que brillara y seleccionando una playlist de jazz para ambientar la noche. Quería que Valeria se sintiera orgullosa de él. Quería demostrarle que era un buen esposo y que merecía su amor y respeto. Los invitados llegaron puntuales, 3 publicistas con sus respectivos socios, todos vestidos elegantemente y con esa actitud de superioridad que caracteriza a quienes se creen exitosos. Marcos los recibió con una sonrisa genuina, les ofreció bebidas y se aseguró de que se sintieran cómodos. Durante la cena, la conversación giró principalmente en torno a las campañas publicitarias, los clientes de alta gama y las oportunidades de negocio. Marcos escuchaba atentamente y en un momento dado se atrevió a hacer un comentario sobre el diseño de un nuevo concepto de branding que había notado en las conversaciones, aplicando los conocimientos que había adquirido en sus clases secretas. Perdón por interrumpir, dijo Marcos con voz suave pero segura. Pero por lo que están comentando sobre la imagen de marca de ese hotel, ¿no sería más conveniente usar un diseño minimalista que refleje una estética más exclusiva y elegante, en lugar de un enfoque tradicional?
Los invitados se quedaron en silencio por un momento, sorprendidos de que el esposo de Valeria tuviera conocimiento sobre el tema. Uno de ellos, el señor Rojas, sonrió con aprobación y dijo: «Vaya, Valeria, tu esposo sabe de lo que habla. Eso es exactamente lo que necesitamos para refrescar el branding». Marcos sintió una oleada de satisfacción y orgullo. Por un momento se sintió como el profesional competente que había sido antes de casarse. Pero su alegría duró poco. Valeria lo miró con una expresión que él no supo interpretar en ese momento. Una mezcla de sorpresa, molestia y algo que parecía ser humillación. El resto de la cena transcurrió sin más comentarios de Marcos. Él se dedicó a servir, a recoger copas y a asegurarse de que todos estuvieran cómodos, pero podía sentir la tensión que emanaba de su esposa. Cuando los invitados se fueron alrededor de las 11 de la noche, Marcos se sintió exhausto, pero satisfecho. Había sido una cena exitosa. Los invitados habían elogiado su comida y su hospitalidad, y él había demostrado que no era solo un florero decorativo. Pero Valeria tenía otros planes para esa noche. Tan pronto como se cerró la puerta detrás del último invitado, su expresión cambió completamente. Se quitó los tacones con movimientos bruscos y se dirigió hacia Marcos con pasos firmes y una mirada que él nunca había visto antes. «¿Qué diablos fue eso, Marcos?», le preguntó con voz controlada, pero cargada de ira. «¿A qué te refieres, mi amor?», respondió él, genuinamente confundido. «¿A qué me refiero?». Valeria alzó la voz, haciendo que Marcos diera un paso hacia atrás. «Me refiero a que te pusiste a dar cátedra de diseño como si fueras un experto. Me hiciste quedar en ridículo frente a mis socios». Marcos sintió como si le hubieran dado una bofetada. No entendía por qué su comentario, que había sido bien recibido por los invitados, había molestado tanto a su esposa. «Valeria, yo solo quería ayudar». «Tú no piensas nada», lo interrumpió ella con crueldad. «Tú no sabes nada de negocios. Solo eres un ama de casa que se cree muy lista. Me avergonzaste frente a gente importante». Las palabras de Valeria cayeron sobre Marcos como una lluvia de piedras. Cada una de ellas lo lastimaba profundamente, pero lo que más le dolía era la injusticia de la situación. Él había tratado de contribuir a la conversación de manera constructiva. Había demostrado un conocimiento real y, en lugar de sentirse orgullosa de tener un esposo inteligente, Valeria se sintió amenazada. Además, continuó ella caminando de un lado a otro como una tigresa enjaulada. «¿De dónde sacaste esos conocimientos? ¿Desde cuándo sabes tanto de diseño por computadora?». Marcos sintió que el corazón se le aceleraba. Era la pregunta que había estado temiendo desde que empezó a tomar las clases en línea. Su primera reacción fue mentir, inventar alguna excusa sobre haber leído blogs o haber visto documentales sobre arquitectura. Pero algo dentro de él, tal vez la dignidad que había empezado a recuperar en sus clases, le impidió seguir mintiendo. «He estado tomando un curso en línea de diseño», admitió con voz temblorosa, pero firme. El silencio que siguió a esta confesión fue ensordecedor. Valeria se quedó paralizada por un momento, procesando la información. Luego su rostro se transformó en una máscara de furia que Marcos nunca había visto antes. «¿Qué has estado haciendo?». «¿Qué?», preguntó con voz peligrosamente baja. «Clases de diseño asistido por computadora», repitió Marcos, esta vez con un poco más de seguridad. «3 veces por semana en la universidad en línea». Lo que pasó después fue como si alguien hubiera abierto las compuertas del infierno. Valeria explotó en una furia tan violenta que Marcos temió por su seguridad física. Comenzó a gritarle con palabras que él nunca pensó que escucharía de labios de su esposa. Palabras que lo atacaban como hombre, como esposo y como ser humano. «Eres un mentiroso, un farsante. Todo este tiempo me has estado engañando en mi propia casa», le gritaba mientras caminaba hacia él con pasos amenazantes. «¿Y para qué?». «Para hacerme quedar como un idiota frente a mis amigos». Marcos intentó explicarle que no había sido su intención hacerlo quedar mal,
que simplemente quería mantenerse activo intelectualmente, que necesitaba sentirse útil y productivo. Pero Valeria no quería escuchar explicaciones. Estaba convencida de que todo había sido un plan para humillarla y desafiarla. «Desde mañana se acabaron esas estúpidas clases», le gritó. «Y como castigo por mentirme, te vas a quedar en esta casa sin salir hasta que yo decida que has aprendido la lección». Marco sintió como si le hubieran arrebatado el oxígeno de los pulmones. Las clases eran lo único que lo mantenía cuerdo, lo único que le daba esperanza y propósito. La idea de perderlas lo llenó de una desesperación que nunca había experimentado antes. «Por favor, Valeria», le suplicó con lágrimas en los ojos. «Las clases me hacen bien. Me ayudan a ser una mejor persona. Un mejor esposo para ti». «¿Mejor esposo?», se burló ella con crueldad. Un mejor esposo no le miente a su mujer. Un mejor esposo no trata de avergonzarla frente a sus socios. Eres un desagradecido que no valora todo lo que he hecho por ti. Esa noche, Marco se durmió llorando en el sofá de la sala porque Valeria le había prohibido dormir en su cama matrimonial. Mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, él reflexionaba sobre cómo había llegado a este punto. El hombre exitoso y seguro de sí mismo que había sido, se había convertido en una sombra de sí mismo, en alguien que tenía que pedir permiso para estudiar y que era castigado por usar su inteligencia. Pero algo había cambiado en Marcos esa noche. Por primera vez desde que se casó pudo ver claramente la realidad de su situación. Las clases en línea no solo le habían devuelto sus conocimientos profesionales, también le habían devuelto la claridad mental para reconocer que su matrimonio no era el cuento de hadas que había creído que era. Mientras miraba el techo en la oscuridad de la sala, Marcos tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. No iba a renunciar a sus clases, no iba a permitir que Valeria lo redujera a una versión diminuta de sí mismo y definitivamente no iba a seguir viviendo como un prisionero en su propia casa. Esa noche, sin que Valeria lo supiera, Marcos había comenzado a planear su escape. Y aunque aún no lo sabía, esa sería la primera piedra de un plan que eventualmente dejaría a su esposa completamente muda de la impresión. Los meses que siguieron a la explosión de Valeria fueron como vivir en un campo minado. Marcos caminaba de puntitas por su propia casa, midiendo cada palabra, cada gesto, cada respiración para evitar detonar otra bomba de ira en su esposa. La mujer, que una vez lo había colmado de halagos y promesas de un imperio compartido, se había transformado en una tirana doméstica que encontraba fallas en todo lo que él hacía. «Mira esta porquería de diseño», le gritó Valeria una mañana, arrojando la tableta digital que Marcos había usado para dibujar un prototipo de mobiliario para el loft. La tableta se estrelló contra la pared de la sala, dejando una grieta en la pantalla que goteaba píxeles lentamente hacia el suelo. «Está demasiado minimalista. ¿Acaso ya se te olvidó cómo crear algo original?». Marco se quedó inmóvil viendo los restos de su trabajo escurrirse por la pared. Había revisado el diseño varias veces antes de guardarlo y sabía perfectamente que era innovador y funcional. Pero ya había aprendido que contradecir a Valeria solo empeoraba las cosas. «Lo siento mucho, mi amor», murmuró mientras se agachaba a recoger los pedazos de la tableta. «Voy a crear otro ahora mismo, si quieres». «No tengo tiempo para tus experimentos artísticos», le espetó ella, tomando su bolso de diseñador y dirigiéndose hacia la puerta. «Me voy a un brunch de negocios, a un lugar donde la gente sepa lo que hace, y más te vale que cuando regrese este lugar esté impecable, porque voy a traer a un cliente importante». La puerta se cerró con un portazo que hizo vibrar toda la casa. Marco se quedó ahí arrodillado en el suelo de la sala, recogiendo los fragmentos de la pantalla mientras las lágrimas caían sobre sus manos temblorosas. Cada día era igual. Valeria encontraba algo que criticar, algo que estaba mal, algo que justificara sus explosiones de ira. Durante esas semanas, Marcos había intentado por todos los medios posibles salvar su matrimonio. Se levantaba a las 5 de la mañana para organizar los archivos digitales de ella. Planchaba sus prendas de alta costura hasta que quedaran sin una sola arruga.
Limpiaba el loft de arriba abajo todos los días y se esforzaba por verse impecable cuando ella regresaba de sus reuniones. Había dejado de lado sus clases de diseño, como ella había exigido, y dedicaba cada minuto de su día a tratar de ser el esposo perfecto que ella aparentemente quería, pero nada de lo que hacía era suficiente. Si el trabajo estaba perfecto, Valeria se quejaba de que el loft olía a productos de limpieza. Si el loft estaba impecable, ella decía que él se veía descuidado. Si se arreglaba para ella, criticaba que gastara dinero en productos de belleza innecesarios. Era como si hubiera decidido que todo lo que viniera de Marcos estaba mal por principio. Los insultos se volvieron más crueles y más frecuentes. Ya no se limitaba a criticar lo que él hacía. Ahora atacaba directamente su persona, su inteligencia, su apariencia, su valor como hombre. «Mira nomás», le dijo una tarde mientras él doblaba la ropa recién lavada. «Mis amigos me preguntan por qué me casé contigo y la verdad es que yo también me lo estoy preguntando. Antes eras un hombre exitoso, interesante. Ahora solo eres un mantenido que no sirve ni para las tareas más básicas». Marco sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. Él había dejado su carrera precisamente porque ella se lo había pedido. Había sacrificado su independencia económica por construir un hogar con ella y ahora lo atacaba precisamente por eso. «Valeria», le dijo con voz quebrada, «yo dejé mi trabajo porque tú me lo pediste, porque querías que me dedicara a nuestros proyectos juntos». «¿Proyectos juntos?», se rió ella con amargura. «Ni siquiera me has dado un hijo. ¿Para qué diablos sirves entonces?». Esas palabras fueron como un balde de agua helada. Marcos y Valeria habían estado intentando tener hijos durante los últimos 2 años, pero sin éxito. Él había consultado médicos, se había hecho estudios, había seguido todas las recomendaciones, pero simplemente no había ocurrido. Y ahora ella lo culpaba a él, como si fuera su única responsabilidad. Las agresiones verbales de Valeria comenzaron a extenderse más allá de las paredes de su hogar. En reuniones familiares, ella hacía comentarios sarcásticos sobre la inutilidad de su esposo. Cuando salían con amigos, lo minimizaba frente a otros, interrumpía sus conversaciones y lo hacía sentir como si fuera una carga que ella tenía que soportar. «Disculpen a Marcos», les decía a los invitados con una sonrisa falsa. Desde que dejó de trabajar se le ha olvidado cómo mantener una conversación inteligente. Marcos sentía que cada día perdía un pedacito más de sí mismo. El hombre seguro y capaz que había sido se desvanecía como arena entre sus dedos, reemplazado por alguien que constantemente se disculpaba por existir. Fue durante esta época de tormento emocional que Marcos comenzó a notar cambios extraños en el comportamiento de su esposa. Valeria llegaba más tarde de lo normal, siempre con excusas sobre reuniones de última hora o cenas de negocios que no se podían cancelar. Su teléfono, que antes dejaba por cualquier lado, ahora lo cargaba consigo todo el tiempo. Incluso al baño. Y cuando sonaba, se alejaba para contestar, hablando en voz baja como si fuera información ultra secreta. Una noche, Valeria llegó a casa pasadas las 11, oliendo a un perfume que definitivamente no era el suyo. Marcos estaba esperándola despierto, preocupado porque no había contestado ninguna de sus llamadas. «¿Dónde estabas, mi amor?», le preguntó con suavidad, tratando de no sonar acusatorio. «Te marqué varias veces y me tenías preocupado». «Estaba trabajando», le gritó ella, más defensiva de lo normal. «Siempre estoy trabajando para mantener este loft y a ti. ¿O acaso se te olvidó que alguien tiene que pagar las cuentas?». Pero había algo diferente en su actitud, una culpabilidad que trataba de ocultar detrás de su agresividad. Marcos la conocía lo suficientemente bien como para darse cuenta de que algo no estaba bien. Durante las siguientes semanas, las ausencias de Valeria se volvieron más frecuentes y sus explicaciones más elaboradas. Tenía viajes de negocios de fin de semana, juntas urgentes que duraban hasta muy tarde y comidas de trabajo que se extendían hasta la madrugada. Cuando Marcos le preguntaba detalles sobre estos compromisos laborales, ella se ponía furiosa y lo acusaba de ser un esposo controlador y desconfiado.
Ahora resulta que necesito pedirte permiso para trabajar, le gritaba. Estoy harto de tus interrogatorios. Parezco un criminal en mi propia casa. Pero las sospechas de Marcos se confirmaron de la manera más dolorosa posible. Una tarde de jueves había ido al centro de Seattle a comprar algunos materiales de arte cuando vio el sports car de Valeria estacionado frente al restaurante de fusión donde habían celebrado su primer aniversario de bodas. Su corazón se aceleró pensando que tal vez era una coincidencia, que tal vez ella estaba ahí por trabajo. Marcos se acercó lentamente al restaurante y miró por la ventana. Lo que vio lo destrozó completamente. Valeria estaba sentada en una mesa íntima, tomada de la mano con una mujer rubia, joven, elegante, que se reía coquetamente mientras ella le susurraba algo al oído. La forma en que la miraba, la forma en que sonreía, la intimidad entre ellas era exactamente como había sido con Marcos durante su noviazgo. Marcos se quedó paralizado viendo cómo su esposa besaba apasionadamente a otra mujer en el mismo lugar donde una vez le había jurado amor eterno a él. Marcos sintió que las piernas se le aflojaban, que el mundo se tambaleaba a su alrededor, que todo lo que creía saber sobre su vida era una mentira. Regresó a casa como un zombi, sin saber cómo había logrado conducir. Se sentó en la sala con las bolsas del súper aún en las manos, tratando de procesar lo que había visto. Todas las ausencias, todas las excusas, todas las agresiones, todo tenía sentido. Ahora, Valeria tenía una aventura y probablemente lo trataba mal para justificar su infidelidad. Cuando ella llegó esa noche actuando como si nada hubiera pasado, Marco sintió una mezcla de dolor y coraje que nunca había experimentado antes. Había estado destruyéndose tratando de salvar un matrimonio que ella ya había abandonado hacía meses. ¿Cómo estuvo tu día de trabajo, mi amor?, le preguntó Valeria con una sonrisa falsa, dándole un beso en la mejilla que a Marcos le quemó como ácido. Marcos la miró fijamente, buscando en sus ojos algún rastro de la mujer de la que se había enamorado, alguna señal de culpa o remordimiento, pero solo vio indiferencia y una frialdad que lo hizo sentir como si fuera un extraño en su propia casa. Estuvo bien, logró responder, decidiendo que no era el momento de confrontarla. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer con esta información devastadora. Pero Valeria, como si hubiera sentido que algo había cambiado en el ambiente, comenzó a comportarse de manera aún más cruel. Era como si quisiera provocar una pelea, como si buscara una excusa para explotar y justificar su comportamiento. El brunch de hoy estuvo asqueroso, le dijo esa noche, aunque él no lo había preparado. Y los sándwiches que me dejaste en el refrigerador son horribles. Parece que ya ni para cocinar sirves. Marcos, que normalmente se habría disculpado y ofrecido a preparar algo más, esta vez se quedó callado. La imagen de ella besando a esa mujer le daba una perspectiva completamente diferente de la situación. No era él el que había fallado como esposo. Era ella quien había decidido buscar en otro lado lo que supuestamente no encontraba en casa. Su silencio pareció molestar a Valeria más que cualquier respuesta que hubiera podido dar. ¿Ahora me vas a ignorar?, le preguntó con voz amenazante. ¿Te crees muy importante para responderme? Marcos levantó la vista y la miró directamente a los ojos por primera vez en meses. No te estoy ignorando, le dijo con una calma que lo sorprendió a él mismo. Solo estoy cansado de disculparme por cosas que no son mi culpa. La expresión de Valeria cambió inmediatamente. Había algo peligroso en sus ojos, como si la respuesta de Marcos hubiera tocado un nervio muy sensible. ¿Qué quieres decir con eso?, le preguntó levantándose de la mesa. Quiero decir que ya me cansé de vivir pidiendo perdón por respirar, respondió Marcos, sorprendiéndose de su propia valentía. He hecho todo lo que me has pedido. He sacrificado todo por este matrimonio y nunca es suficiente para ti. Lo que pasó después fue como si hubiera detonado una bomba nuclear en medio de su comedor. Valeria explotó en una furia tan violenta que Marcos temió por su vida. Los gritos, los insultos, las acusaciones se sucedieron como una avalancha de odio y resentimiento que había estado acumulándose durante meses. Eres un malagradecido,
le gritaba mientras caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Te di todo, este loft, comida, dinero, y así me pagas, siendo un esposo amargado y resentido. No soy amargado, le gritó Marcos de vuelta, liberando por primera vez toda la frustración que había estado guardando. Estoy cansado de que me trates como si fuera basura. Estoy cansado de caminar en puntas de pie en mi propia casa. Esta no es tu casa, le rugió Valeria con una crueldad que lo dejó sin aliento. Este es mi loft. Yo lo pago. Yo trabajo para mantenerlo. Tú no eres más que un mantenido que vive de mi dinero. Esas palabras fueron el golpe final. A continuación, te presento la reescritura del fragmento, manteniendo la historia de Marcos y Valeria y ajustando los detalles para que la trama sea coherente con lo que hemos desarrollado. Marcos sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Durante años había creído que estaban construyendo algo juntos, que era su hogar tanto como el de ella. Pero para Valeria, él no era más que un empleado doméstico que podía despedir en cualquier momento. La pelea escaló hasta niveles que Marcos nunca había imaginado posibles. Valeria lo insultó de maneras que jamás pensó que un ser humano podría insultar a otro, mucho menos una esposa a su esposo. Y entonces, en medio de su furia, se le escapó la verdad que Marcos ya conocía, pero que dolía infinitamente más escuchar de sus labios. Además, ya encontré a alguien que sí me valora, le gritó con una sonrisa cruel. Alguien que sí sabe ser un profesional, alguien que no me da la lata todos los días. El silencio que siguió a esta confesión fue ensordecedor. Marcos se quedó inmóvil, procesando las palabras que acababa de escuchar. Valeria se dio cuenta inmediatamente de lo que había dicho, pero en lugar de mostrar arrepentimiento, pareció aliviada de que finalmente hubiera salido la verdad. Sí, continuó con una crueldad que parecía darle placer. Llevo meses viéndome con un hombre de verdad, uno que me respeta, que me admira, que no me hace la vida imposible como tú. Marco sintió que se le nublaba la vista. El dolor era tan intenso que le cortaba la respiración. Pero Valeria no había terminado de destruirlo. Su nombre es Daniel, continuó con sadismo evidente. Y es todo lo que tú no eres. Es talentoso, es exitoso, es dinámico y, sobre todo, no es una carga como tú. Cada palabra era como un puñal clavándose más profundo en el corazón de Marcos, pero lo peor estaba por venir. Y ahora que ya lo sabes, le dijo Valeria con una frialdad que lo heló hasta los huesos. Vamos a arreglar esta situación de una vez por todas. Mañana por la mañana vas a hacer tus maletas y te vas a largar de mi loft. Ya no te quiero aquí. Marcos sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. No solo había perdido a su esposa, estaba a punto de perder su hogar, su estabilidad, todo lo que había conocido durante los últimos años de su vida. Valeria, le suplicó con voz quebrada, podemos ir a terapia, podemos intentar solucionarlo. Todos los matrimonios pasan por crisis. No hay nada que solucionar, lo interrumpió ella brutalmente. No te quiero. Ya no siento nada por ti. Quiero el divorcio y quiero que te largues de aquí. Esa noche fue la más larga de la vida de Marcos. Valeria se fue del loft, probablemente a buscar consuelo en los brazos de su amante, dejándolo solo con sus pensamientos destructivos y su dolor infinito. Marcos se quedó sentado en el sofá hasta el amanecer, llorando como nunca había llorado en su vida, sintiendo que todo por lo que había luchado se desvanecía como humo. Al día siguiente, Valeria cumplió su amenaza de la manera más humillante posible. En lugar de tener una conversación privada sobre los términos de su separación, decidió hacer un espectáculo público que destruyera por completo la dignidad de Marcos. Era sábado por la mañana y Marcos había comenzado a empacar sus pertenencias con el corazón destrozado cuando escuchó que Valeria llegaba acompañada de voces femeninas. A través de la ventana vio que había traído a 3 de sus hermanas y a varias de sus amigas, aparentemente para ayudarlo a mudarse, pero lo que siguió no fue ayuda, fue una humillación pública calculada para destruir cualquier resto de dignidad que le quedara.
Valeria salió al área común del edificio donde varios vecinos estaban haciendo sus actividades de fin de semana y comenzó a gritar para que todos la escucharan. «Señores», gritó Valeria como si fuera una pregonera, «vengan a ver cómo se ve un hombre que no sabe valorar a su esposa». Los vecinos comenzaron a acercarse, atraídos por el escándalo. Marcos, que estaba dentro del loft, se asomó por la ventana y sintió que se moría de la vergüenza al ver que se estaba formando una multitud. «Mi esposo», continuó Valeria con voz teatral, «resulta que no está conforme con todo lo que le he dado. Loft, comida, dinero, respeto, pero no le basta. Quiere más». Marco salió del loft desesperado por parar el espectáculo, pero Valeria estaba completamente fuera de control. «Aquí tienen a un hombre malagradecido», gritó señalándolo frente a todos los vecinos, familiares y amigos que habían venido a presenciar su humillación, «uno que no sabe lo que tiene hasta que lo pierde». «Valeria, por favor», le suplicó Marcos, consciente de que todas las miradas estaban clavadas en él. «No hagas esto. Podemos hablar en privado». «Ya no hay nada de qué hablar», le gritó ella con crueldad infinita. «Ya tomé mi decisión. Ya no te quiero aquí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los vecinos, los familiares, todos se quedaron mudos ante la brutalidad de la escena. Marco sintió que se le cortaba la respiración, que las piernas se le aflojaban, que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «Así que haz tus maletas y lárgate de mi loft», continuó Valeria, disfrutando claramente del poder que sentía al destruirlo públicamente. «Porque a partir de hoy ya no eres bienvenido aquí». Marco se quedó ahí parado frente a todos esos ojos que lo juzgaban, sintiendo que se moría de humillación. Nunca en su vida había experimentado una vergüenza tan profunda, un dolor tan intenso, una sensación tan completa de estar completamente solo en el mundo. Con la poca dignidad que le quedaba, Marcos regresó al loft. Terminó de empacar sus pocas pertenencias en 2 maletas y se dirigió hacia la puerta. Cuando salió, Valeria estaba esperándolo con una sonrisa cruel en los labios. «Espero que hayas aprendido la lección», le dijo en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. «Que sepas valorar lo que tienes antes de que sea demasiado tarde». Marcos caminó hacia la calle cargando sus maletas mientras sentía el peso de todas las miradas clavadas en su espalda. Cada paso que daba lo alejaba no solo del loft donde había vivido, sino de la vida que había conocido, del hombre que había sido, de todo lo que había creído que era real. Cuando llegó a la esquina, se volteó una última vez hacia el loft donde había sido feliz, donde había soñado con formar una familia, donde había entregado los mejores años de su vida. Valeria estaba ahí, parada, rodeada de sus amigos y familiares, viéndolo irse como si fuera basura que finalmente había logrado sacar de su vida. Esa noche, Marcos se encontró sentado en un cuarto de hotel barato con sus 2 maletas como únicas posesiones en el mundo. No tenía trabajo, no tenía ahorros propios, no tenía familia cercana en la ciudad y no tenía idea de cómo iba a sobrevivir. Se miró en el espejo del cuartito y no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Era alguien destruido, humillado, sin esperanza. Por primera vez desde que todo había comenzado, Marco se permitió sentir la magnitud completa de su pérdida. No solo había perdido a su esposa, había perdido 7 años de su vida, su carrera, su independencia, su autoestima, su hogar. Y lo peor de todo, se había perdido a sí mismo. Mientras lloraba solo en ese cuarto frío y desconocido, Marco sintió que había tocado fondo. No tenía nada, no era nada, no valía nada. Valeria había logrado destruirlo completamente, reducirlo a una sombra del hombre que había sido. Y en ese momento, en la oscuridad más profunda de su vida, Marcos creyó que nunca podría levantarse de nuevo. El amanecer del domingo llegó con una luz gris que se filtraba por las cortinas baratas del hotel. Marcos despertó con los ojos hinchados de tanto llorar, el cuerpo entumecido por haber dormido en posición fetal sobre una cama que olía a desinfectante barato. Por un momento, en esa bruma entre el sueño y la vigilia, pensó que todo había sido una pesadilla,
pero la realidad lo golpeó como un puñetazo cuando vio sus dos maletas en el rincón del cuarto, mudos testigos de su nueva condición de hombre sin hogar. Se levantó lentamente, cada músculo de su cuerpo protestando por la tensión acumulada. Se dirigió al espejo del baño y se vio reflejado bajo la luz cruel de los tubos fluorescentes. Su rostro estaba demacrado, tenía ojeras profundas y su cabello se veía como si hubiera pasado por un huracán. Pero había algo diferente en sus ojos. Ya no era solo dolor que veía en ellos. Había una chispa de algo que no había sentido en años. Coraje. Mientras se lavaba la cara con agua fría, Marcos comenzó a recordar fragmentos de los últimos meses que había bloqueado mentalmente durante la crisis. Había algo que Valeria no sabía, algo que él había estado haciendo en secreto mucho antes de que ella descubriera sus clases en línea. Durante todo el tiempo que ella lo había estado humillando y degradando, Marcos había estado trabajando silenciosamente en algo que ahora podría ser su salvación. Se sentó en la cama del hotel y cerró los ojos, permitiendo que los recuerdos regresaran con claridad. Recordó esa tarde de hace 8 meses cuando Valeria había llegado del trabajo particularmente agitada y había dejado su tableta de diseño abierta sobre la mesa de la sala mientras iba a darse una ducha. Marcos había estado limpiando cerca cuando vio documentos que le llamaron la atención. Como arquitecto, tenía un ojo entrenado para detectar inconsistencias en los proyectos y algo en esos documentos no cuadraba. En ese momento no le había dado mucha importancia, pero conforme pasaron las semanas y Valeria se volvía más agresiva y ausente, Marcos había comenzado a prestar más atención a los documentos que ella ocasionalmente dejaba por el loft. Su formación profesional le permitía entender lo que veía y lo que estaba viendo no le gustaba nada. Valeria había estado presumiendo durante años que su agencia de publicidad era un éxito rotundo, que los clientes de alta gama llegaban uno tras otro, que las ganancias eran enormes, pero los documentos que Marcos había logrado ver contaban una historia completamente diferente. Había facturas duplicadas, gastos que no correspondían con los proyectos registrados y movimientos de dinero que parecían diseñados para confundir más que para informar. Durante los meses en que había tomado las clases de diseño, Marcos no solo había estado refrescando sus conocimientos, había estado aplicando lo que aprendía para analizar las finanzas de la agencia de su esposa. Cada vez que ella dejaba documentos por el loft, él los fotografiaba discretamente con su teléfono. Cada vez que ella mencionaba nombres de clientes o proyectos, él los anotaba mentalmente. Cada vez que escuchaba sus conversaciones telefónicas de negocios, prestaba atención a los detalles que no cuadraban con lo que veía en los papeles. Marco se dio cuenta de que había estado construyendo, sin saberlo conscientemente, un archivo completo de las actividades comerciales de Valeria. Y ahora, sentado en ese cuarto de hotel miserable, se daba cuenta de que tenía en sus manos algo mucho más poderoso de lo que había imaginado. Se levantó con determinación renovada y abrió una de sus maletas. En el fondo, envueltos cuidadosamente en una toalla, estaban los cuadernos donde había estado tomando notas durante sus clases en línea. Pero no solo contenían ejercicios académicos, también tenían páginas y páginas de observaciones sobre las inconsistencias financieras que había detectado en los negocios de Valeria. Con manos temblorosas, pero decididas, Marcos abrió su teléfono y revisó la carpeta donde había estado guardando discretamente las fotografías de los documentos. Había más de 200 imágenes, cada una datada y organizada por fecha. Sin darse cuenta había estado documentando meticulosamente lo que parecía ser una operación de fraude fiscal y lavado de dinero. Durante la siguiente hora, Marcos revisó todo el material que había recopilado. Su ojo profesional comenzó a detectar patrones que antes no había visto con claridad. Valeria estaba reportando costos inflados en sus proyectos de branding, creando empresas fantasma para justificar gastos inexistentes y moviendo dinero a través de cuentas bancarias que no aparecían en sus declaraciones fiscales oficiales. Pero lo más revelador de todo era un documento que había fotografiado hacía apenas 3 semanas. Era un contrato con una fundación cultural para el diseño de un centro comunitario en un vecindario de la ciudad.
El contrato estaba firmado por una cantidad de dinero específica, pero en los papeles internos de la agencia, Valeria había registrado costos que eran el doble de lo que realmente había gastado. La diferencia se había ido a cuentas personales que ella mantenía en secreto. Marco sintió que se le aceleraba el corazón. Lo que tenía en sus manos no era solo evidencia de infidelidad conyugal. Era evidencia de delitos federales. Valeria no solo lo había traicionado como esposa, había estado traicionando a la fundación y al público, robando dinero destinado a proyectos de infraestructura social. Con esta revelación, algo cambió fundamentalmente en el interior de Marcos. El dolor y la humillación que había estado sintiendo comenzaron a transformarse en algo mucho más poderoso, una sed de justicia que lo llenó de energía como no había sentido en años. Valeria había creído que lo estaba destruyendo, pero en realidad le había dado las herramientas para destruirla a ella. Marco salió del hotel esa mañana con un propósito claro. Necesitaba ayuda profesional para manejar la información que tenía y sabía exactamente a quién acudir. Durante sus años como arquitecto, había escuchado hablar de la licenciada Patricia Mendoza, una abogada especialista en divorcios que tenía fama de ser implacable cuando se trataba de desenmascarar a esposas que ocultaban activos o ingresos durante los procedimientos de divorcio. La oficina de la licenciada Mendoza estaba en una zona elegante de la ciudad, en un edificio de cristal que inspiraba confianza y profesionalismo. Cuando Marcos entró a la recepción, se sintió pequeño e intimidado. Llevaba la misma ropa del día anterior, no tenía cita y probablemente se veía exactamente como lo que era, un hombre desesperado que acababa de ser echado de su hogar. «Buenos días», le dijo nerviosamente a la recepcionista, una mujer mayor de aspecto maternal que lo miró con compasión evidente. «Me gustaría hablar con la licenciada Mendoza». «Por favor». Es urgente». La recepcionista lo evaluó con ojos experimentados que habían visto a cientos de hombres en situaciones similares. «¿Tiene cita, señor?» «No, pero tengo información sobre un caso de fraude fiscal que creo que le va a interesar mucho». Algo en el tono de voz de Marcos, o tal vez en la desesperación controlada que emanaba de él, hizo que la recepcionista tomara el teléfono interno. «Licenciada», dijo después de marcar, «hay un señor aquí que dice tener información sobre fraude fiscal. Dice que es urgente». «Sí, licenciada», se la pasó inmediatamente. 5 minutos después, Marcos estaba sentado frente a Patricia Mendoza, una mujer de unos 50 años, cabello plateado, perfectamente peinado, traje sastre impecable y una mirada que podía leer a las personas como si fueran libros abiertos. «Cuénteme su historia, señor Aldana», le dijo la abogada después de que Marcos se presentara. «Y no se guarde nada. En mi experiencia, los detalles que los hombres consideran vergonzosos o insignificantes suelen ser exactamente lo que necesitamos para ganar un caso». Marcos comenzó a contar su historia desde el principio, pero cuando llegó a la parte sobre los documentos que había fotografiado, la licenciada Mendoza se inclinó hacia adelante con interés evidente. ¿Está diciendo que tiene documentación fotográfica de las irregularidades financieras de su esposa? Sí, licenciada. Más de 200 fotografías organizadas por fecha con anotaciones sobre las inconsistencias que detecté. La abogada sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación. Señor Aldana, ¿está consciente de que lo que acaba de describirme podría ser evidencia de delitos federales? Sí, licenciada, por eso estoy aquí. Patricia Mendoza se recostó en su silla y estudió a Marcos con nueva apreciación. En mis 20 años de carrera he visto a muchos hombres que llegan aquí destruidos por sus esposas, pero pocos llegan con documentación que podría mandar a esas esposas a la cárcel federal. Usted, señor Aldana, no es una víctima común. Durante las siguientes 2 horas, Marcos mostró a la licenciada Mendoza todo el material que había recopilado. La abogada revisó cada fotografía, cada anotación, cada detalle con la precisión de un cirujano. Al final se quitó los lentes y miró a Marcos con respeto evidente. Señor Aldana, lo que usted tiene aquí es un caso federal de fraude,
evasión fiscal y posiblemente lavado de dinero. Pero para proceder necesitamos que un contador forense analice todo este material y prepare un reporte oficial. ¿Conoce a alguien? Conozco a la mejor. Se llama Enrique Solís y es un contador forense que se especializa en desenmascarar esquemas de fraude corporativo. Es caro, pero con la evidencia que usted tiene, estoy segura de que podemos conseguir que el gobierno federal cubra sus honorarios cuando presenten los cargos. Esa misma tarde, Marcos se encontraba en otra oficina elegante, esta vez frente a Enrique Solís, un hombre joven de no más de 35 años, pero con una reputación formidable en el campo de la contabilidad forense. Enrique tenía cabello corto, lentes modernos y una energía que recordaba a Marcos de sí mismo cuando era un arquitecto activo. Lo que me está mostrando es impresionante, le dijo Enrique después de revisar una muestra del material de Marcos. Su esposa ha creado una red compleja de empresas fantasma y cuentas ocultas, pero usted, sin darse cuenta, ha documentado todo el esquema. ¿Qué tan grave es lo que ha estado haciendo? Enrique lo miró con seriedad. Señor Aldana, su esposa le ha robado a la Fundación Cultural probablemente más de 10 millones de dólares en los últimos 3 años. Esto no es solo divorcio, esto es crimen organizado. Durante los siguientes días, Marcos trabajó intensivamente con Enrique y Patricia para organizar y analizar toda la evidencia que había recopilado. Descubrieron que Valeria tenía al menos 5 cuentas bancarias que no había declarado, 3 empresas fantasma registradas con direcciones falsas y había estado inflando costos en proyectos de la fundación de manera sistemática durante años. Pero lo más revelador de todo fue cuando Enrique logró rastrear algunas de las transacciones bancarias que aparecían en los documentos de Marcos. Valeria no solo había estado robando dinero de la fundación, también había estado lavando dinero para otros publicistas corruptos, sirviendo como intermediaria en una red de corrupción que involucraba a funcionarios públicos de alto nivel. Señor Aldana, le dijo Patricia Mendoza una semana después de haber comenzado la investigación. Su esposa no solo va a perder todo en el divorcio, va a ir a la cárcel federal por mucho tiempo. Pero Marcos no se conformaba solo con que Valeria fuera castigada. Quería que enfrentara las consecuencias de sus actos de la misma manera pública y humillante en que ella lo había expuesto a él. Junto con sus nuevos aliados, comenzó a desarrollar un plan que no solo la pondría tras las rejas, sino que también expondría su hipocresía y sus mentiras frente a las mismas personas que habían presenciado su humillación. Enrique había descubierto que Valeria tenía planeado firmar un nuevo contrato importante el próximo viernes, un proyecto de branding que valía más de 50 millones de dólares. Era el tipo de contrato que ella había estado esperando durante años, el que finalmente la establecería como una de las publicistas más importantes de la ciudad. Aquí está nuestro momento, le dijo Patricia a Marcos. Vamos a dejar que firme el contrato y luego vamos a presentar toda la evidencia simultáneamente a la Fiscalía del Distrito, al Servicio de Impuestos Internos y a la prensa. La vamos a atrapar en el momento de su mayor triunfo. Durante esa semana, Marcos se sintió como si hubiera despertado de un sueño de años. El hombre inseguro y sometido que había sido estaba siendo reemplazado por alguien que reconocía de su pasado, el arquitecto competente, inteligente y determinado que había sido antes de casarse. Cada día que pasaba preparando el caso contra Valeria se sentía más fuerte, más seguro, más él mismo. Enrique le había enseñado a organizar la evidencia de manera que cualquier juez o fiscal pudiera entenderla fácilmente. Patricia lo había instruido sobre sus derechos legales y sobre cómo presentar su testimonio de manera efectiva. Pero más importante que todo eso, ambas personas le habían devuelto algo que había perdido completamente, la confianza en su propio valor y capacidad. Marcos, le dijo Enrique una tarde mientras organizaban los últimos documentos. Quiero que sepa algo, lo que usted logró hacer, documentar este nivel de fraude sin entrenamiento formal en investigación forense es extraordinario. Usted tiene un talento natural para esto. ¿De verdad lo cree? Lo sé. De hecho, cuando todo esto termine, me gustaría ofrecerle trabajo en mi firma.
Necesitamos investigadores con su ojo para los detalles y su comprensión intuitiva de los patrones financieros. Marcos sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez no eran de dolor, sino de gratitud y esperanza. Por primera vez en años alguien valoraba su inteligencia y sus habilidades profesionales. Por primera vez en años tenía una visión de futuro que no dependía de la aprobación o el sustento de una mujer. El jueves por la noche, un día antes de que Valeria firmara su gran contrato, Marcos se encontraba en su nuevo apartamento pequeño, pero digno que había alquilado con un préstamo que Patricia le había ayudado a conseguir. Estaba rodeado de cajas de documentos, fotografías, análisis forenses y reportes legales. Todo estaba listo para el día siguiente. Se miró en el espejo de su nuevo hogar y vio a un hombre completamente diferente del que había sido echado de su casa una semana antes. Sus ojos brillaban con determinación, su postura era erguida y segura, y por primera vez en años se sentía orgulloso de quién era y de lo que había logrado. Tomó su teléfono y revisó los contactos hasta encontrar el número de Valeria. Por un momento sintió la tentación de llamarla, de advertirle sobre lo que estaba por venir, pero luego recordó la humillación pública que ella le había hecho pasar, la crueldad con que lo había tratado, la frialdad con que había destruido años de su vida. En lugar de llamarla, escribió un mensaje de texto simple. Mañana vas a entender lo que se siente ser humillado públicamente. Que tengas dulces sueños. No envió el mensaje. No necesitaba advertirle. Mañana Valeria Durán iba a descubrir que el hombre que había creído destruir no solo había sobrevivido a su ataque, sino que había usado el tiempo que ella creía que estaba perdiendo para preparar su propia destrucción total. Marcos apagó la luz de su apartamento y se fue a dormir tranquilo por primera vez en años. Mañana comenzaría el resto de su vida y Valeria finalmente pagaría por todo el daño que había causado no solo a él, sino a todas las personas que habían sido afectadas por su corrupción y sus mentiras. El plan estaba listo. La evidencia era incontrovertible. Los aliados estaban en posición. Todo lo que faltaba era ejecutar la jugada maestra que Valeria nunca vería venir. Capítulo 4. La victoria devastadora. El viernes amaneció con un cielo despejado que parecía presagiar el día perfecto para la ejecución del plan más importante de la vida de Marcos. A las 6 de la mañana ya estaba despierto, duchado y vestido con el traje sastre azul marino que había comprado especialmente para esta ocasión. Era el primer traje profesional que se ponía en años y al verse en el espejo sintió como si se hubiera reencontrado con una versión perdida de sí mismo. Patricia Mendoza lo había citado en su oficina a las 7 de la mañana para repasar los últimos detalles del plan. Cuando Marcos llegó, encontró que Enrique Solís ya estaba ahí, rodeado de carpetas perfectamente organizadas y con una laptop abierta donde tenía desplegados gráficos y análisis que resumían años de fraude sistemático. Buenos días, Marcos, lo saludó Patricia con una sonrisa que mezclaba profesionalismo con satisfacción personal. ¿Listo para hacer historia? Más que listo, respondió Marcos con una seguridad en la voz que él mismo se sorprendió de poseer. ¿Están todos los contactos confirmados? Enrique levantó la vista de su laptop y asintió. El fiscal de delitos federales, el representante del IRS y los periodistas de investigación del periódico nacional estarán en posición a las 11 de la mañana. Valeria firma su contrato a las 10:30 y para las 12 del día toda la información estará siendo divulgada simultáneamente. Durante la siguiente hora, los tres repasaron cada detalle del plan con la precisión de generales preparando una batalla decisiva. Habían coordinado todo de manera que Valeria no solo perdiera su libertad y sus bienes mal habidos, sino que lo hiciera de la manera más pública y humillante posible, exactamente como ella había hecho con Marcos. Recuerda, le dijo Patricia mientras organizaban los últimos documentos, cuando llegue el momento de tu declaración, mantén la calma. Eres la víctima, pero también eres el héroe de esta historia. Has destapado una red de corrupción que ha estado robando dinero de fundaciones, proyectos sociales y obras públicas que beneficiarían a millones de personas. A las 9 de la mañana,
Marcos se dirigió hacia el edificio de la Fundación Cultural, donde Valeria estaría firmando su gran contrato, pero él no iba como el esposo sumiso que había sido. Iba como el arquitecto forense certificado que Enrique lo había ayudado a convertirse durante esa semana intensa de preparación y como el denunciante principal en el caso de fraude más grande que la ciudad había visto en años. El edificio gubernamental era una estructura imponente de mármol y cristal, donde se manejaban contratos de millones de dólares. Marcos entró por la entrada principal con paso firme, cargando un maletín de cuero que contenía copias de toda la evidencia que había recopilado. Ya no era el hombre que caminaba en puntas de pie para no molestar a nadie. Era un profesional con una misión importante. A las 10:15 de la mañana, Marcos se posicionó discretamente en el área de recepción del piso donde se realizaría la firma del contrato. Desde ahí podía ver la sala de juntas de cristal donde Valeria estaba reunida con funcionarios de la fundación de alto nivel, todos sonriendo y felicitándose mutuamente por lo que creían que sería un negocio muy lucrativo. Valeria se veía radiante. Llevaba su mejor traje, un broche de diamantes que siempre se ponía para las ocasiones especiales y esa sonrisa de superioridad que Marcos conocía tan bien. Estaba gesticulando animadamente, probablemente contando alguna de sus historias exageradas sobre el éxito de su agencia, sin tener la menor idea de que su mundo estaba a punto de colapsar completamente. A las 10:30 en punto, Marcos vio cómo Valeria firmaba el contrato con una rúbrica teatral, estrechaba las manos de todos los presentes y posaba para fotografías oficiales que aparecerían en los periódicos como evidencia de su aparente éxito profesional. Finalizo la reescritura de la historia con este último fragmento. Por un momento, Marco sintió una pizca de lástima por ella, recordando a la mujer de la que se había enamorado años atrás, pero luego recordó la humillación pública que ella le había hecho pasar y esa lástima se evaporó completamente. En el momento exacto en que Valeria salía de la sala de juntas radiante de satisfacción, Marcos recibió un mensaje de texto de Patricia. Es hora. Los federales están en camino. Marcos se acercó a Valeria con paso decidido. Ella lo vio venir y su expresión de triunfo se transformó inmediatamente en una de sorpresa y molestia. ¿Qué diablos haces aquí, Marcos?, le preguntó en voz baja, claramente mortificada de que él apareciera en el momento de su gran triunfo profesional. Te dije que no quería volver a verte. Vine a felicitarte por tu nuevo contrato, le dijo Marcos con una calma que la desarmó completamente. 50 millones de dólares es mucho dinero. Espero que sepas manejarlo mejor que los contratos anteriores. Valeria lo miró con confusión y algo de alarma. Había algo diferente en Marcos, algo en su tono de voz y en su postura que no reconocía. Este no era el hombre derrotado que había echado de su loft una semana atrás. No sé de qué hablas, le dijo nerviosamente. Y ahora, vete, que tengo cosas importantes que hacer. Oh, yo también tengo cosas importantes que hacer, respondió Marcos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. De hecho, en unos minutos va a llegar gente muy interesante a hablar contigo sobre esas cosas importantes. Antes de que Valeria pudiera responder, el elevador se abrió y salieron 3 mujeres de traje oscuro con identificaciones federales colgando del cuello. Detrás de ellas venían 2 agentes del IRSI, para sorpresa adicional de Valeria, un equipo de periodistas con cámaras y grabadoras. Valeria Durán, preguntó la agente federal que venía al frente. Sí, soy yo, respondió Valeria, claramente nerviosa, pero tratando de mantener su compostura. ¿En qué puedo ayudarlas? Somos de la oficina del fiscal de distrito. Necesitamos hablar con usted sobre irregularidades financieras en sus contratos con la fundación de los últimos 3 años. Marcos vio cómo el rostro de Valeria se descomponía lentamente mientras procesaba las palabras de la agente. Sus ojos se movían frenéticamente entre los federales, los periodistas y finalmente se fijaron en él con una expresión de horror creciente. Tú, le susurró con voz entrecortada. Tú hiciste esto. Yo solo les proporcioné la información que tú misma dejaste por todo el loft durante años,
respondió Marcos con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la desesperación creciente de su esposa. Al parecer, no solo eres una mala esposa, también eres muy descuidada con tus delitos. La agente federal se acercó más a Valeria. Señora Durán, tenemos evidencia fotográfica de documentos que muestran facturas infladas, empresas fantasma y movimientos de dinero no declarados. También tenemos análisis forense que indica evasión fiscal sistemática por más de 10 millones de dólares. Valeria se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Sus ojos se llenaron de pánico mientras se daba cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Eso es imposible, balbuceó. Yo no, mi contabilidad está en orden. Su contabilidad oficial tal vez, intervino Enrique Solís que acababa de llegar y se unió al grupo. Pero tenemos documentación de sus cuentas ocultas. Sus empresas fantasma y sus transacciones no declaradas. Todo fotografiado y analizado por expertos forenses. Fotografiado, Valeria miró a Marcos con horror creciente. ¿Cuándo? ¿Cómo? Durante todos esos meses en que me tenías limpiando tu loft como a un sirviente, respondió Marcos con una frialdad que hizo que varios de los presentes sintieran escalofríos. Mientras tú creías que yo no servía para nada más que lavar tus platos, yo estaba documentando cada uno de tus crímenes. Uno de los periodistas se acercó con su grabadora. Señor Aldana, ¿es cierto que usted descubrió esta red de corrupción mientras era víctima de abuso doméstico por parte de su esposa? Marcos se irguió con dignidad y habló con voz clara y firme. Mi esposa no solo me maltrataba emocionalmente en privado, sino que me humilló públicamente hace una semana, echándome de mi hogar frente a vecinos y familiares. Lo que ella no sabía es que durante meses yo había estado documentando sus actividades ilegales. Su crueldad hacia mí me dio la motivación para asegurarme de que enfrentara las consecuencias de todos sus actos. Valeria lo miraba con una expresión de shock absoluto, como si no pudiera creer que el hombre sumiso que había dominado durante años hubiera sido capaz de orquestar su destrucción. Marcos, le suplicó con voz desesperada, podemos arreglar esto. Podemos hablar en privado. El tiempo de hablar en privado se acabó cuando me echaste de casa como si fuera basura, le respondió Marcos con firmeza. Ahora vas a rendir cuentas públicamente, exactamente como me hiciste rendir cuentas a mí frente a todos. El agente federal se dirigió a Valeria con autoridad. Señora Durán, queda arrestada por fraude fiscal, lavado de dinero y corrupción en contratos de la fundación. Tiene derecho a permanecer callada. Mientras la agente leía sus derechos, Valeria se desplomó en una silla cercana, completamente abrumada por la realidad de su situación. Los periodistas documentaban cada momento, cada expresión de horror y desesperación que cruzaba por su rostro. Señor Aldana, le dijo uno de los reporteros. ¿Cómo se siente al saber que su valentía ha destapado una red de corrupción que ha robado millones de dólares destinados a proyectos sociales? Marcos reflexionó por un momento antes de responder. Me siento orgulloso de haber usado mi dolor para proteger a otras personas que estaban siendo robadas sin saberlo. Valeria no solo me robó años de mi vida, le estaba robando recursos a fundaciones, proyectos sociales y obras de infraestructura que beneficiarían a millones de personas. Que enfrente las consecuencias de todos sus robos. No solo el que me hizo a mí. En ese momento llegó Patricia Mendoza, acompañada de más agentes federales que cargaban órdenes de cateo para todas las propiedades y cuentas bancarias de Valeria. Señora Durán, le dijo Patricia con satisfacción profesional evidente. También le informo que su esposo está presentando demanda de divorcio con causa justificada, dado que sus bienes fueron adquiridos con dinero robado. Serán confiscados por el gobierno federal después de que se complete el proceso legal. Valeria levantó la vista hacia Marcos con ojos llenos de lágrimas de desesperación. Marcos, por favor, le suplicó con voz quebrada. Yo te amo. Cometí errores, pero podemos solucionarlo. No hagas esto. Marcos la miró con una calma que contrastaba dramáticamente con su desesperación. Ahora me amas cuando ya es demasiado tarde,
cuando me estabas humillando y maltratando, cuando me echabas de casa frente a todo el mundo, cuando me gritabas que no servía para nada. En esos momentos no me amabas. Y ahora que descubriste que sí servía para algo, que servía para mandarte a la cárcel, vienes a decirme que me amas. Se inclinó hacia ella para que solo ella pudiera escuchar sus siguientes palabras. Lo que hice te va a dejar muda para siempre, tal como me dejaste a mí cuando me humillaste públicamente. La diferencia es que yo me recuperé de tu humillación, pero tú nunca te vas a recuperar de la mía. Los agentes federales comenzaron a escoltar a Valeria hacia el elevador. Los periodistas la siguieron documentando cada paso de su caída en desgracia. Mientras las puertas del elevador se cerraban, Marcos pudo ver su rostro una última vez. Era la imagen de una mujer completamente destruida que finalmente entendía que había subestimado gravemente al hombre que creía haber quebrado. He completado la reescritura de la historia, invirtiendo los roles de los personajes y ajustando los detalles para que encajen en la nueva narrativa. Aquí tienes la última parte. Una hora después, mientras Valeria era procesada en las oficinas federales, Marcos se encontraba en una conferencia de prensa improvisada donde los medios de comunicación lo habían proclamado como el héroe ciudadano que había destapado uno de los casos de corrupción más importantes del año. Señor Aldana, le preguntó un reportero de televisión, ¿qué planes tiene ahora que ha recuperado su libertad? Marcos sonrió con una confianza que no había sentido en años. Enrique Solís me ha ofrecido trabajo en su firma de contabilidad forense. Voy a especializarme en detectar fraude corporativo y gubernamental. Al parecer, tengo talento para descubrir cuando alguien está robando. ¿Y qué le diría a otros hombres que están viviendo situaciones de abuso doméstico? Marcos pensó cuidadosamente su respuesta. Les diría que nunca permitan que nadie los convenza de que no valen nada, que documenten todo, que se preparen en secreto si es necesario y que recuerden que el conocimiento es poder. Las mujeres que nos maltratan creen que somos débiles, pero ese es su mayor error. Cuando un hombre decide defenderse, puede ser más letal que cualquier arma. 6 meses después, Marcos estaba sentado en su propia oficina en el centro de la ciudad. El letrero en la puerta decía Marcos Aldana y Asociados, Investigación Financiera Forense. Había abierto su propio despacho después de trabajar con Enrique durante los primeros meses y ya tenía una lista de espera de clientes que necesitaban sus servicios. Su oficina tenía ventanas del piso al techo que daban vista a toda la ciudad. En la pared colgaba su título de arquitecto que había recuperado y enmarcado como símbolo de su renacimiento profesional. En su escritorio tenía una fotografía de él recibiendo un reconocimiento del gobierno federal por su contribución a la lucha contra la corrupción. Enrique Solís entró a su oficina esa tarde con una sonrisa en los labios. Tenemos otro caso grande, le dijo colocando una carpeta en su escritorio. Un hombre que sospecha que su esposa está desviando fondos de su organización sin fines de lucro. Dice que quiere contratarte específicamente porque leyó sobre tu caso en los periódicos. Marcos abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos preliminares. Dile que acepto el caso. Y Enrique, gracias por creer en mí cuando ni yo mismo creía en mí. No tienes nada que agradecer. Tú salvaste a este país de perder millones de dólares en corrupción y ahora estás ayudando a otros hombres a defenderse de mujeres que creen que pueden abusar de ellos sin consecuencias. Esa noche, mientras Marcos cerraba su oficina, recibió una llamada de Patricia Mendoza. Marcos, tengo noticias sobre Valeria. Dime. Fue sentenciada a 15 años de prisión federal. Todos sus bienes fueron confiscados y el dinero recuperado se destinará a completar los proyectos de la fundación que ella había estado saboteando. También perdió todos sus contratos y su agencia fue clausurada permanentemente. Marco sintió una satisfacción profunda, no por venganza, sino por justicia. ¿Y Daniel, su querido amante? Al parecer, cuando se enteró de que Valeria había perdido todo su dinero y que iba a la cárcel, desapareció inmediatamente. Nunca más volvió a saber de él. Marco sonrió con ironía.
Valeria había destruido su matrimonio por un hombre que solo estaba interesado en su dinero y cuando perdió ese dinero, perdió también a su amante. La justicia poética de la situación no se le escapaba. Esa noche, Marcos regresó a su apartamento, que ya había convertido en un hogar verdadero lleno de plantas, libros de arquitectura y fotografías de sus logros profesionales. Se miró en el espejo y vio a un hombre completamente transformado, seguro, exitoso, independiente y libre. Tomó su teléfono y escribió en sus redes sociales: "A veces la vida te derriba para enseñarte qué tan fuerte realmente eres. A veces las personas que tratan de destruirte terminan siendo las que te dan las herramientas para tu mayor triunfo. Gracias a todos los que creyeron en mí cuando yo no creía en mí mismo". Al día siguiente, Marcos despertó en su cama, en su hogar, en su vida que había construido con su propio esfuerzo y talento. Ya no era el hombre que caminaba en puntas de pie para no molestar a nadie. Era un hombre que había transformado su dolor en poder, su humillación en triunfo y su aparente derrota en la victoria más satisfactoria de su vida. Valeria había creído que lo estaba destruyendo cuando lo echó de casa, pero en realidad le había dado el regalo más grande de su vida, la oportunidad de descubrir quién realmente era cuando nadie más creía en él. Y ese hombre resultó ser mucho más poderoso de lo que cualquiera, incluyéndolo a él mismo, había imaginado jamás. La historia de Marcos Aldana se convirtió en inspiración para miles de hombres que enfrentaban situaciones similares. Su caso fue estudiado en universidades como ejemplo de cómo el conocimiento y la preparación pueden transformar a una víctima en un héroe. Y cada vez que un hombre maltratado tomaba la decisión de defenderse, recordaba la historia del arquitecto que usó su inteligencia para mandar a su abusadora a la cárcel. Valeria Durán había quedado completamente muda, exactamente como Marcos había prometido, pero él había encontrado su voz y esa voz ahora resonaba como un grito de libertad para todos los hombres que se negaban a ser silenciados. Reflexión inspiradora. La historia de Marcos Aldana nos enseña una de las lecciones más poderosas sobre la transformación humana, que nuestros momentos más oscuros pueden convertirse en la semilla de nuestra mayor fortaleza. Cuando Valeria lo humilló públicamente y lo echó de casa, creyó que lo estaba destruyendo para siempre. Lo que ella no entendió es que estaba liberando a un hombre que había mantenido encadenado durante años. Marcos nos demuestra que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en conocerse a uno mismo. Mientras su esposa lo menospreciaba y lo hacía sentir inútil, él silenciosamente se estaba preparando, estudiando, documentando, creciendo. Su aparente sumisión era en realidad una estrategia de supervivencia que lo llevó a acumular las herramientas necesarias para su liberación. La lección más profunda de esta historia es que nunca debemos permitir que otros definan nuestro valor. Marcos había sido un arquitecto exitoso antes de casarse, pero permitió que Valeria lo convenciera de que su único valor estaba en servirla a ella. Cuando finalmente recuperó la confianza en sus propias habilidades, descubrió que no solo podía defenderse, sino que podía proteger a toda una sociedad de la corrupción de su esposa. Esta historia nos recuerda que el conocimiento es la forma más efectiva de empoderamiento. Cada clase nocturna que Marcos tomó en secreto, cada documento que fotografió discretamente, cada análisis que hizo usando sus habilidades profesionales, se convirtió en un arma de liberación. No necesitó violencia ni venganza. Usó su inteligencia y su preparación para que la justicia siguiera su curso natural. Marcos también nos enseña sobre la importancia de buscar aliados. Cuando se sintió perdido y solo, tuvo la sabiduría de buscar ayuda profesional. Patricia Mendoza y Enrique Solís no solo lo ayudaron legalmente, sino que le devolvieron la confianza en su propio valor profesional. Esto nos muestra que pedir ayuda no es señal de debilidad, sino de inteligencia estratégica. La transformación de Marcos de víctima a héroe nos inspira a todas las personas que han enfrentado abuso, menosprecio o humillación. Su historia prueba que cuando alguien trata de aplastarnos, pueden estar inadvertidamente dándonos la motivación y las herramientas para elevarnos más alto de lo que jamás hubiéramos imaginado. Finalmente, la historia nos enseña que la verdadera victoria no está en la venganza, sino en la reconstrucción.
Marcos no se conformó con destruir a Valeria. Construyó una nueva vida, una nueva carrera y una nueva identidad basada en sus propias fortalezas. Se convirtió en inspiración para otros hombres y en una fuerza positiva para la sociedad. Valeria creyó que tenía todo el poder en esa relación, pero descubrió demasiado tarde que había subestimado completamente al hombre que tenía a su lado. Su arrogancia y crueldad se convirtieron en las semillas de su propia destrucción, mientras que la aparente debilidad de Marcos se reveló como una fortaleza inquebrantable que estaba esperando el momento perfecto para manifestarse. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.